constantemente. La Biblia dice que lo estemos haciendo. Y es algo así como cuando usted se va a ir de viaje, usted mira que todo esté preparado, que todo esté listo, que no le falte nada, que si usted va a viajar en carro, que el carro tenga todo en orden, los papeles al día, que tenga gasolina, ¿cierto? Que no tenga por ahí ningún tornillo suelto, y si está suelto, pues usted lo aprieta para evitar un accidente. Pues lo mismo pasa con nosotros. Nosotros debemos estar apretando las tuercas diariamente, constantemente, ajustando esas cosas que están fallando delante del Señor, que están fallando delante de nuestros hermanos, delante del prójimo. Y pues acá en la iglesia Él nos prepara, nos capacita, nos dice el día de hoy que estemos apretando, arreglando esas cosas como congregación y estar preparados para recibir a las personas que vendrán, ¿verdad? Y nos dice que si lo hacemos de la manera correcta, seremos bendecidos. Y vamos a ver por su palabra. Samuel, capítulo 15, versículo 1 de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Está usted atento hoy a las palabras de Jehová? Samuel es el profeta, había estado con el sacerdote durante mucho tiempo y ahora está ungiendo a Saúl. Y le está dando algo que el Señor le había dicho. Versículo 2: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, absolutamente todo. Tenía que exterminar todo ese pueblo. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek. Aquí ya había algo que está mal con el mandato del Señor. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Se levantó un monumento a él mismo. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Eso es lo que Saúl está creyendo en su carne, tal vez. Samuel entonces dijo:
Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Aún le sigue diciendo que ha sido obediente, a pesar de que el enviado, el profeta de Dios, le está diciendo que no ha sido obediente. Es un poco terco. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, o sea, la terquedad, la rebeldía. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Eso ocurrió con Saúl y con Samuel en ese momento. Nosotros estamos en una sociedad donde estamos acostumbrados a hacer caso a medias. Estamos acostumbrados a hacer caso solo cuando nos están viendo o hasta donde uno quiere. Me parece que es así, entonces lo hago así, pero no como me mandaron. Y eso lleva a la mediocridad. Nosotros como cristianos no deberíamos ser así. Y en esta mañana el Señor quiere que lo arreglemos. Amén. Vamos a dejar de ser cristianos mediocres. Siempre estamos buscando sacar ventaja sobre algunas situaciones o sobre algunas personas, sea en negocios o en algún tipo de situación, y tenemos la costumbre del mundo de decir: no, pues dio papaya, aprovechemos. Y eso es bendición del Señor. Pensamos así o podríamos pensar así. Pues espero que ustedes no. Y después hay consecuencias. Consecuencias en lo natural y en lo espiritual. En lo natural, porque de pronto hay un tropiezo para hacer bendición o bendecidos. En lo espiritual, porque no crecemos, no maduramos si seguimos con esas costumbres o actitudes que teníamos. Miremos el versículo 3, ahí de 1 Samuel 15, 3. Este es el mandato del Señor. Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños y aun los del pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl tenía que hacer caso. ¿Por qué? Porque era el rey de Israel. Saúl era el rey que Dios había puesto allí. Nosotros somos la iglesia del Señor y Él nos ha dejado unos mandamientos. Y el Señor a veces nos pide cosas por medio de su palabra, por medio de estas enseñanzas. Nos dice que hagamos algo y nosotros no hacemos caso. Hacemos solo lo que nos parece, porque es hasta donde mi carne me da. Esto me sigue agradando, entonces esto no lo hago, y esto sí. Entonces es como negociando con mi carne. Y Satanás ayuda ahí en esa negociación.
Pero si el Señor nos dice, pues debemos o deberíamos de hacerlo. Ejemplo, como cuando se le dice a una señorita, no se meta con aquel muchacho porque no le conviene, le va a hacer daño. Y la señorita piensa que uno le está diciendo porque tal vez uno tiene envidia de su relación, que porque, ay, pero es que no me entiende, es que no me deja vivir mi vida, es que yo ya estoy grande, y todo este tipo de cosas que son excusas, porque cuando habla el Señor, pues deberíamos obedecer. No porque no queramos que la señorita tenga a alguien, sino lo que queremos es que evitarle consecuencias por la desobediencia a los mandatos del Señor. ¿Sí me están entendiendo? La consecuencia, en este caso, de que Saúl haya dejado de vivir a Amalek y no haya hecho lo que el Señor le dijo, es que más adelante iba a haber una guerra con este mismo pueblo por no haberlo desechado, exterminado. Entonces se iba a convertir en un problema para Israel. Y este es un ejemplo de varias cosas que les dijo el Señor que hicieran y no hicieron. Pues más adelante ellos lo iban a volver a atacar. Versículo 11, 15, 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Clamó, tal vez estaba intentando interceder por la desobediencia de Saúl. Samuel amaba a Saúl. Pero el Señor dice, me pesa haberlo puesto, porque no ha obedecido. Saúl se está engañando a sí mismo. Fue desleal, fue desobediente. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado y nos ha dicho que tenemos que cambiar algunos hábitos de nuestra vida y no lo hacemos? Sabemos que es de Dios, sabemos porque nos habla por medio de su palabra, de pronto por medio de su espíritu o de pronto por medio de algún hermano, y seguimos en lo mismo, como que no queremos cambiar, como que no queremos hacer caso completamente. Entonces, esta parte de la Biblia sí la hago porque me parece bien, pero esta parte de la Biblia no la hago porque me cuesta y no quiero, estoy bien cómodo así con mi pecado. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas, engañándose a sí mismo, ¿ven? Creyendo que está haciendo bien porque hizo el trabajo por la mitad. Como cuando usted está en alguna empresa y el supervisor le da una orden, haga tal cosa y usted lo hace por la mitad, o le queda faltando algo. Es lo mismo que está pasando acá. Y cuando un cristiano hace ese tipo de cosas, pues no está dando un buen testimonio de que es cristiano, porque no se está sujetando a la autoridad de esa empresa y pues porque también está engañando, ¿cierto? Algunas personas piensan que porque asisten a la iglesia domingo tras domingo o que van a algún grupo de discipulado, que están bien con el Señor, que no hay que hacer nada más. Y sí, somos obedientes cuando asistimos a la iglesia, somos obedientes cuando asistimos al grupo de discipulado, porque nos edifica, porque nos conviene para nuestro espíritu. Pero no estamos cumpliendo con todo lo que el Señor nos está diciendo si solo lo hacemos de esa manera. Si vamos a la iglesia, el resto de nuestra vida está en problemas. Pues estamos obedeciendo a medias. Vamos a la iglesia, pero ¿cómo está nuestro corazón internamente? En realidad, ¿cómo están los deseos? ¿Estamos trabajando en eso? En que la palabra actúe y obre en los deseos pecaminosos de nuestro corazón o de nuestros pensamientos. Y eso es lo que el Señor quiere, que hagamos un trabajo completo como cristianos, para que no seamos de mal testimonio, si lo vemos desde el ejemplo del trabajo. Versículo 21. Mas el pueblo, está hablando Saúl, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal.
Ahora Saúl está evadiendo la responsabilidad. Ah, no, es que fue el pueblo, pero ¿quién es el rey? Como acá, no, es que fueron las ovejas, pero si yo soy el pastor, pues yo debería hacer algo, por lo menos decirles no lo hagan. Entonces se va de la responsabilidad y está buscando algún culpable. A veces nos pasa, ¿cierto? Que pecamos y estamos buscando como un culpable. No, es que fue por esto, o fue que él me hizo, o fue que, ¿sí? Cualquier excusa para no aceptar la responsabilidad que nos ha dado. Cuando el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para avanzar. Nos ha dado la palabra, nos ha dado su espíritu, nos ha dado las armas de guerra espiritual. Entonces, a veces es una cuestión de mi carne, de mi yo, de mi ego. No querer bajar la guardia y obedecer al Señor, bajar el orgullo. Y el asunto es que a veces estamos tan cómodos de nuestro pecado que no nos damos cuenta. Tal vez a Saúl le está pasando esto. Está tan cómodo ahí como rey de Israel que, pues me parece que está bien, pero en realidad está mal. Y después vienen las consecuencias y después buscamos culpables. Incluso algunas personas le echan la culpa a Dios. No, es que el Señor me metió en este problema. O el Señor permitió, cuando fui yo el que me metí por allá en algún pecado, y ahora digo que es que el Señor permitió. Entonces es eso lo que tenemos que examinarnos, cambiar y dejar de buscar excusas. Podemos pensar que estamos obedeciendo, pero si en realidad le estamos dando ciertas libertades a nuestra carne en algunas áreas, pues entonces no estamos obedeciendo. Estamos obedeciendo a medias. La idea es completa, que Jesucristo dio su vida completamente y derramó su sangre completamente por cada uno de nosotros. Y Él quiere que nosotros le demos nuestras vidas, aceptar al Señor como nuestro Señor, a Jesús como nuestro Señor, totalmente. El que quiere ganar su vida la perderá. Y dice 21, ¿cierto? Las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Peor aún, maldición para ofrecérsela al Señor. Es como cuando alguien hace un negocio deshonesto, un torcido, algo chueco le decimos, ¿cierto? Y decimos, vamos a sacarle el diezmo y la ofrenda al Señor de un negocio chueco. Pues ¿cómo está viendo el Señor eso? O de pronto las vueltas, alguien le dieron malas vueltas, me bendijo el Señor, voy a llevar la ofrenda. Grave, está llevando anatema al Señor, maldición. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y acá Samuel se pone un poco, bueno, el Señor por medio de Samuel, haciendo esa comparación. Una comparación bastante fuerte, pero es que así lo ve Dios. Así ve Dios la rebeldía, la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Obstinación es querer tener siempre la razón, ser terco. Es como yo digo, no como usted dice. No como, en este caso, no como el Señor dice. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. El Señor nos habla y no hacemos caso. Nos dice algo que ya sabemos que tenemos que hacer, porque nos lo dice varias veces. Muchas veces lo leemos en la Biblia y no hacemos caso. Sabemos que no tenemos que ir allá y allá nos metemos. Eso es rebeldía. Eso es rebelión. Y el Señor lo compara con un pecado igual que la hechicería. Y traerá consecuencias. En este caso, a Saúl le trajo la consecuencia de que perdió el reino. Versículo 28. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú, refiriéndose
al rey David. David obedecía en todo. El Señor le decía, vaya, David iba, haga, David hacía. Era obediente, sí, también se equivocó, pero pues se arrepintió. Pero fue más obediente que Saúl, tenía un corazón mejor que el de Saúl. Tal vez pudo trabajar más en su corazón que Saúl para tener un corazón conforme al del Señor. Es decir, si el Señor le hubiera dado este mandamiento a David, David hubiera acabado con todo, hubiera exterminado todo, no hubiera dejado ir a nadie. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando le iba a entregar el reino, cuando David quería hacer el templo, ¿qué le dijo el Señor? No, no puedes hacerlo porque has derramado demasiada sangre y tienes tus manos manchadas de sangre, no puedes edificar el templo del Señor. Pero no porque hubiera cometido pecados de sangre, sino porque había obedecido al mandato del Señor que le decía que exterminara lo que tenía que exterminar para erradicar el pecado, la maldad, y que su pueblo pudiera avanzar. David, por ejemplo, no hubiera permitido que el pueblo hubiera tomado del botín y no le hubiera hecho un sacrificio con la maldición del pueblo. ¿Me entienden? Es que fue bastante delicado lo que hizo Saúl. Y a veces también podríamos hacer algo bastante delicado delante del Señor. Y vienen las consecuencias. Versículo 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Nunca más lo vio. O sea, las consecuencias al rey Saúl, pues, perdió el reino. Y ustedes ya saben cómo termina Saúl. Termina de una manera trágica, triste, mal. Algunos piensan que Saúl no se salvó. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras. El Señor sí sabe lo que estamos haciendo siempre. El Señor sabe lo que hay en nuestros corazones. El Señor sabe lo que hay en nuestros pensamientos. Conoce todas nuestras obras. El Señor sabe lo que hacemos cuando nadie nos ve. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. O sea, este es un tibio. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Les decía que una persona que de pronto viene a la iglesia y piensa que está haciendo las cosas bien con el Señor. O de pronto una persona que está diezmando y ofrendando constantemente y piensa que está bien con el Señor porque está ofrendando y diezmando. Pues está obedeciendo a medias. Si su vida allá afuera es un desastre. Si allá afuera está haciendo cosas que no son de un cristiano, pues está dando un mal testimonio por obedecer a medias. Entonces es una persona tibia. En la iglesia es uno y afuera es otro. En la iglesia se porta bien y decimos qué hermano, qué hermana tan consagrado, tan espiritual. Ni una palabra se le sale, pero afuera es un mundo de grosería. Pues delicado. O en la iglesia trata bien bonito a su esposa, o y la esposa a su esposo, pero en la calle cómo la trata, o en la casa cómo la trata. Pero como Dios sí conoce tus obras. Esos son, eso es la tibieza espiritual que nos está hablando acá el Señor. Ni frío ni caliente. Dios quiere que estemos bien. Dios quiere que seamos prosperados, que seamos bendecidos. Pero por esta causa de estar tibios es que no prosperamos. Y entonces somos, así como obedecemos a medias, somos bendecidos a medias. Y entonces podemos tener una familia bonita, perfecta, en orden,
de pronto economía estable, pero estoy enfermo. Entonces hay una debilidad. O todo lo contrario, tengo salud, tengo una familia bonita, pero la economía me está fallando. Y a veces por causa de eso, de no ser completamente obedientes al Señor. A David lo prosperó, fue el mejor rey de Israel, una persona conforme al corazón de Dios. Su reino, le da la promesa de que su reino iba a estar para siempre, y yo creo que en el milenio va a tener un lugar allá con los primeros, por ser el mejor rey de Israel, de su pueblo amado. Entonces tenemos que comenzar a trabajar en nosotros, examinarnos y sacar esa mentalidad de pereza, de mediocridad, de querer solo hacer las cosas a medias o solo lo que yo quiero. Hagamos las cosas bien, como para el Señor, porque Él lo dice su palabra. Si yo digo que creo en Cristo, hago lo que Él me dice. Eso es creer, eso es ser un verdadero creyente. Y pues Dios ha sido excelente con nosotros. ¿Por qué nosotros con Él no? Pensamos la carne. Amén. Entonces, la clave es hacer caso en todo, no solo en lo que nos parece fácil. No le demos rienda suelta a la carne, que puede pasar que la carne nos gane en todo y caigamos y hayan consecuencias graves, consecuencias severas. No nos excusemos, aceptemos nuestra responsabilidad cuando nos equivocamos. Algunas personas dicen, pero es que yo soy así, y el Señor sabe que yo soy así, que yo tengo estas debilidades. Y claro que sí, el Señor conoce nuestras debilidades, pero es que a veces se vuelve una excusa. Yo soy así, el Señor sabe que soy así, pero como que puedo seguir así. Que no se convierta en una excusa, porque el Señor nos ha dado todo para poder salir de que yo soy así. Pues es que no tienes que ser así, sino que tienes que ser como Cristo, es lo que dice el Señor. Y nos ha dado su Santo Espíritu con poder de dominio propio para poder ser como Él. Y además la palabra. Entonces podemos vencer esas circunstancias. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Aquí está, porque pues bueno, hemos usado textos del Antiguo Testamento, pero acá lo dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, como Saúl se engañaba a él mismo. Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, pero no la ponemos en práctica allá afuera. Entonces se engaña a él mismo, o no le está sirviendo de mucho venir a la iglesia. Venir a la iglesia no lo hace salvo. Escuchar la palabra no lo hace salvo. Es hacer la palabra la que produce resultados para salvación y arrepentimiento y bueno, todo eso. La gente está cansada de ver cristianos que dan un mal testimonio, y es por eso, porque no aplicamos la palabra y entonces afuera somos todo un espectáculo y el nombre de Dios es blasfemado por nuestra causa. Salimos a predicar a veces y nos dicen: no me hable del evangelio, que esos cristianos son los peores. Yo he escuchado eso, que son mejores los del mundo que los mismos de la iglesia, que los matrimonios del mundo son mejores que los matrimonios de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con la palabra del Señor? Tenemos que ponerla por obra, aplicarla, que no se convierta en religiosidad. Tenemos que salir de la religiosidad. No seamos fariseos hipócritas, que seamos cristianos.
verdaderos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque somos seguidores de Cristo. Y si somos seguidores de Cristo, pues la idea es mostrar a Cristo en nuestras vidas. En la iglesia es fácil ser cristiano, porque estamos con nuestros hermanos que queremos mucho y los amamos. Y los vemos cada 8 días, entonces no hay peligro de pelear. Y aún así nos comportamos mal y de pronto en la calle tenemos problemas afuera. A veces, pues sé que es difícil, pero los cristianos somos nosotros. De pronto usted va a Transmilenio y lo pisan, o lo empujan, o lo apretan, o le roban el puesto, porque pues el puesto es para todos, pero decimos, me robó el puesto, o se le sentó encima, a mí se me han sentado encima. ¿Y cuál es nuestra actitud? ¿Nos ponemos a pelear con la persona? ¿O lo tratamos mal? ¿O mostramos a Cristo y le damos el puesto y aprovechamos el momento para evangelizar? Esas cosas es las que tenemos que comenzar a examinarnos, preguntarnos si en realidad estamos mostrando al Señor. O los que tienen carro, de pronto alguien lo cierra. O de pronto alguien se estaciona en el semáforo y alguien que está prendiendo y se le apaga el carro y cambia el semáforo y vamos tarde para el trabajo. ¿Cómo actuamos? ¿O tenemos misericordia de esa persona? Ellos son los que no conocen al Señor, nosotros sí. Las motos que se atraviesan. Nosotros sí, nosotros debemos ser el testimonio. Y sería terrible si un cristiano se baja con la cruceta. ¿Cómo trabaja usted en el transcurso de la semana? ¿Lo hace como para Dios? ¿O trabaja solo cuando el jefe está ahí encima mirando? Debemos ser excelentes o hacer lo posible de ser excelentes en todo lo que hacemos para el Señor. Que digan, uy, este cristiano sí valió la pena contratarlo, porque es honesto, porque no se roba ni un minuto de su trabajo y hace las cosas bien, no deja las cosas a medias. El Señor nos dice que andemos en amor y a veces es difícil andar en amor, pero podemos pedirle a que nos ayude a andar en amor, ver con misericordia a los demás, a los que no lo conocen. Recuerde que somos cristianos por lo que Jesús hizo en la cruz, no porque nosotros nos hicimos cristianos. Es porque Él lo hizo todo. Es porque Él lo hizo por amor. Entonces, si Él hizo ese sacrificio por amor, nosotros debemos andar en amor. Ser amor para otras personas, ser misericordiosos con otras personas. Andamos por Cristo y en amor, no por cómo nos trate la gente. Porque todavía podríamos traer la costumbre del mundo de, no, pues si me la hizo yo se la hago. Como me pague, le pago. Pero con el Señor no es así. Entonces no depende de cómo nos trate la gente. Y la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones. O sea, eso es una promesa. No es fácil ser cristiano, creyente, pero hay bendición. Y el Señor quiere que lo hagamos. Y si más personas llegan, pues seremos de bendición para esas personas. El mundo ya está cansado de solo cristianos habladores y que demuestren otras cosas con sus actos. Génesis 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Es lo mismo para nosotros. A nosotros el Señor nos ha sacado de la esclavitud del pecado, como si nos dijera: váyase de esa tierra porque tengo algo mejor para ustedes. Y ustedes van a ser benditos y van a ser de bendición para otros. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Deberían ser benditas en nosotros todas las familias de la tierra si estamos mostrando a Cristo. Porque por donde andamos mostramos a Cristo y entonces las personas se convierten y se salvan sus almas y familias pueden llegar al Señor. Pero si es todo lo contrario, pues es un mal testimonio y muchas personas lamentablemente no creen en el Evangelio por testimonio de otros cristianos o que dicen ser cristianos. Abraham obedece en este momento y sí, está bien, yo me voy con mi familia, pero más adelante Abraham tiene ciertas desobediencias, comienza a obedecer a medias también. Entonces tiene que decirle una mentira a un rey. Cuando no esperan al Señor y se mete con la mujer equivocada, y de ahí viene una gran consecuencia para Israel, que aún viven por esa consecuencia, la pasan mal por esa consecuencia. Entonces vemos el ejemplo en Abraham, ¿sí? Obedeciendo a medias, pero el Señor quería bendecir. Es lo mismo que nosotros. El Señor quiere bendecirlos y a mí, pero debemos ser obedientes totalmente. Josué 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Le está diciendo que se esfuerce y sea valiente, pero no en su carne. Dice que en hacer conforme a toda la ley. Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros: seamos valientes y esforzados en aplicar lo que Él nos ha dicho. Versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Está usted meditando de día y de noche en la palabra? ¿O estamos meditando en las cosas del mundo? ¿O nos dejamos distraer mucho por las cosas del mundo? Debe haber un equilibrio, que no se nos convierta en pecado. Para que guardes y hagas conforme a lo que tú quieras. ¿Dice ahí? Lo que en él está escrito. Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice todo. No lo que yo quiera. No lo que a mí me parezca. Dice todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque entonces, o sea, solo hasta que hagamos todo lo que Él nos ha dicho conforme a lo que está escrito, entonces prosperará nuestro camino y todo saldrá bien. Pues muchas veces podemos estar pensando que es que Dios no nos quiere dar, y pasa con las oraciones. Y esta mañana lo mirábamos, ¿cierto? Que de pronto estábamos orando mal, pero de pronto estamos obrando mal. Y estamos pidiendo algo, pero por causa de nuestra desobediencia, el Señor no nos lo puede dar.
porque estamos incumpliendo a lo que su palabra está diciendo. Entonces, acá nos dice, meditemos, esforcémonos en hacer lo que el Señor nos dice por medio de su palabra. Y yo sé que es un pasaje del Antiguo Testamento, pero ¿quién entiende que a nosotros también nos aplica eso? Hacer todo lo que Jesús nos ha dicho que hagamos. Sabemos en qué áreas de nuestras vidas estamos fallando. Y a Josué le fue bien, relativamente le fue bien. Pero otro ejemplo que podemos ver en la Biblia es a José, el que fue vendido por sus hermanos. Él es un excelente ejemplo. Todos conocen la historia. El preferido de su padre, a pesar de que era el preferido, fue humilde. El que fue vendido, el que fue metido en un pozo, nunca le dijo nada a sus hermanos por haberlo tratado tan mal. O sea, algo ofensivo, nunca lo hizo. Se sometió a donde iba, se sometía, era obediente. No hubo rebelión en él. Es un tipo de Jesucristo. Y de pronto, si ustedes pueden leer la historia para ponerlo en práctica también, porque es un excelente ejemplo. Génesis 39, versículos 2 y 3. ¿Recuerdan que no cedió ante la tentación? Cuando la mujer de Potifar quiso estar con él. Hubo pruebas fuertes, difíciles, pero no cedió. ¿Por qué? Porque amaba al Señor, porque amaba a su Dios, porque sabía que eso era pecado, y sabiendo que eso era pecado dijo, no voy a cometer tan gran pecado. 39:2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Porque obedeció al Señor en todo. Fue humilde. No le importó lo que hicieron los demás. No le importó que lo trataran mal en la cárcel, que sus hermanos lo trataran mal, que lo vendieran. No le importó que fuera extranjero en otra tierra. Sí, sería difícil para él, pero no actuó como una persona rebelde. Siempre se sujetó. Y hubo una bendición, que llega a ser faraón, le da alimento a su pueblo y a muchos, trae a su padre a vivir en la casa de él, lo salva de eso, de ese desierto, de esa hambruna, y de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Y se cumple la promesa de Abraham. ¿Se dan cuenta? Porque fue obediente. ¿Cuánto puede obrar el Señor en nosotros por nuestra obediencia? ¿A cuántas personas podría bendecir si yo soy obediente a lo que el Señor me dice? Si yo soy un buen testimonio afuera. Eso es lo que tenemos que pensar antes de cometer algún acto en el público. Que el nombre del Señor no quede mal por nuestra causa. Que nadie diga nada de nosotros. Que seamos irreprensibles. Esa es la meta. Pero tenemos pues el ejemplo, el mejor ejemplo de la Biblia, ¿verdad? De nuestro Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros, iglesia, creyentes, cristianos, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El mismo sentir.
lo mismo que sintió Él por la humanidad debemos sentirlo nosotros. La misma meta que tenía Él debemos tener nosotros, o la que tiene Él, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque Él ama al mundo y por eso murió por él. Entonces es lo mismo que nosotros tenemos que hacer o pensar. No queremos que ninguno perezca, pues seamos de buen testimonio. Versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo igual a Dios, dijo: no, voy a ir por la humanidad, a salvarlos. No se aferró. Siendo Dios, podía aferrarse, sí, pero nosotros nos aferramos a cosas que ni siquiera valen la pena, estando en el mundo o en la carne o en los deseos. No tenemos el mismo sentir que Cristo. Entonces, no nos aferremos a esas cosas que no valen la pena. No nos aferremos a las cosas que nos van a traer consecuencias. No nos aferremos a las cosas que no nos convienen. Si nos aferramos a lo que nos conviene, que son las cosas del Señor, pues habrá recompensa y bendición. De lo contrario, pues consecuencia. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo. ¿Quién es siervo aquí? ¿Amén? ¿O alguno todavía lo duda? Hecho semejante a los hombres, seamos siervos. Tratemos de dar lo mejor de nosotros. 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. El Señor quiere que nos hagamos obedientes hasta la muerte de cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Eso es obediencia. O sea, hacemos lo que el Señor nos dice, tomamos nuestra cruz, crucificamos esa carne y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él obedeció, obediente hasta la muerte. Obedeció al Padre, yendo a la cruz, derramando su sangre, pagando por el pecado de todos. El pecado que usted tenía que pagar, Él lo pagó, para hacernos libres y para que seamos obedientes ahora a nosotros. 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Pues vemos que el Señor se humilla. El Señor pasa un momento difícil acá en la tierra por obedecer. Es decir, Jesús se hizo cristiano y fue ultrajado por el mundo, maltratado, pero hubo una recompensa, hubo una bendición, y Él obedeció en todo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esta es la bendición, la recompensa. Ahora Él es el Rey de todas las naciones, de todo el mundo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora es el Rey, el Señor lo ha puesto en lo sumo. Esa es la bendición para Él. Y además de eso fue bendición para muchos, todos nosotros. Y es lo mismo que el Señor nos está diciendo. Y esta mañana cantamos esto, ¿verdad? Seamos como Cristo. Va a haber una bendición y podremos bendecir a muchos por causa de la obediencia. Mis hermanos, la vida cristiana es dura, pero hay bendición, recompensa. Y como veíamos el viernes, ponemos la mirada allá, en el consumador de la fe y en lo que vamos a gozar allá, no en las cosas del mundo, en lo que no nos conviene. Me refiero a eso. Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor.